Capítulo 106. Jaune Ark se había enfrentado a la muerte. Había luchado contra monstruos de pesadilla. Se había enfrentado a criaturas sin miedo ni límites. Se había abierto camino entre Milgrim con solo una espada, agallas y la desesperada necesidad de proteger la poca luz que quedaba en el mundo que le importaba. Pero ni siquiera eso lo había preparado para esto. Parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego, muy lentamente, se dio cuenta de que lo habían inmovilizado. Ni por un Grimm. Ni por una mutación monstruosa surgida del desierto. Pero fue Pirramicos quien lo arrastró hasta aquí después de que le dijo al director de Shade lo que podía hacer por ellos. Jaune apenas pudo decir una palabra. Mientras una mano golpeaba la pared de arenisca junto a su cabeza. La otra se curvó a lo largo de su mandíbula, con los dedos suaves deslizándose hacia arriba, con la palma ahuecando su mejilla. Su pulgar rozó el borde de su barba incipiente. Su aliento, corto y cálido, se mezcló con el de él. Estaba sonrojada, con el pelo rojo suelto y enredado por la batalla. La arena aún se le pegaba a la piel. Su aura aún brillaba tenuemente bajo el cuello, titilando como una llama moribunda que se negaba a extinguirse. Estaba cansada, hermosa, y tan cerca que podía ver las manchas en sus ojos verdes. Y Jaune, a pesar de toda su batalla, sentía algo muy parecido al miedo. Entonces, logró decir con la voz ronca. ¿Eh? Pirra no respondió de inmediato. Su expresión permaneció amable, pero indescifrable. Una mezcla de emociones se debatía bajo la calma superficial. Alivio, frustración, alegría y agotamiento. Estudió su rostro como si fuera algo con lo que había soñado durante demasiado tiempo y por fin pudiera tocarlo. Sus dedos se deslizaron entre su cabello, apartando lentamente los mechones húmedos de sudor de su frente. El gesto fue íntimo. Despreocupado. Peligroso. Me alegro de que estés viva, dijo en voz baja. Su voz era más baja de lo habitual. No era la voz autoritaria de una líder. No era el tono agudo y claro de una cazadora en el campo de batalla. Solo, Pirra. Mujer. Amiga. Algo más. Me alegro de poder finalmente agradecerte. ¿Para qué? Preguntó Jaune, apenas respirando. Por volver. Por arriesgar tu vida por mí. Esa caída, me salvaste. Parpadeó de nuevo. Jaune había sobrevivido a la caída de Atlas. Había caído a través de la voz. Se había desangrado en la arena del más allá. Y, sin embargo, sus palabras, de alguna manera, impactaron más fuerte que cualquier otra cosa. Su corazón se agitó en su pecho. Tragó saliva. Me salvaste una vez, dijo en voz baja. Me parece justo haberte devuelto el favor. Su sonrisa se ensanchó, pero solo un poquito. Su mano no se apartó de su rostro. Estaba muy preocupada, susurró. Lo sé, dijo. Lo siento. Y eso fue todo. No dijeron nada más por un momento. El mundo exterior seguía ardiendo. Las alarmas seguían sonando débilmente de fondo. En algún lugar, los soldados gritaban órdenes. Mantas distantes seguían surcando el cielo. La guerra no había cesado. Pero allí, entre ellos, solo había quietud. Sus miradas se cruzaron. Su frente se apoyó suavemente en la de él. Sus brazos se deslizaron lentamente alrededor de su nuca, atrayéndolo más cerca. Su cuerpo se apretó contra el suyo, sin urgencia, sin seducción. Solo con firmeza. Ciertamente. Como diciendo, estás aquí. Eres real. Y no te voy a soltar. Jaune se quedó paralizado. No porque no quisiera moverse, sino porque todo su ser estaba abrumado. Su presencia, su aroma, la calidez de su piel. La presión de su tacto. Sus labios estaban tan cerca que casi podía saborear el calor entre ellos. Y luego, Pirra lo besó. Solo un suave beso. Un susurro. Pero deliberado. Innegable. Ella se reclinó apenas unos centímetros. Sus ojos lo buscaron, expectantes. Esperando que él sintiera lo mismo. ¿Entiendes? Preguntó ella. Jaune parpadeó. Luego, lentamente, asintió. Qué atrevido de tu parte. Sus labios se curvaron hacia arriba. El mundo podría acabarse, dijo con voz tranquila, pero sería. Podríamos perder todos contra Grimm. No quiero arriesgarme a arrepentirme. Voy a jugarme las cartas. Jaune exhaló. Serías de los que me besarían y luego me lanzarían a un cohete para ponerme a salvo si eso pasara. Pirra se rió. Tal vez. Dioses. Era real. Esa risa, no creía oírla después de esa caída. Y en ese momento, Jaune no pudo evitarlo. Él se quedó mirando. Como un idiota.
como un hombre que no se había atrevido a creer que esto sucedería. Y luego, se movió. Dio un paso adelante, extendiendo las manos. Una la encontró en la cintura. La otra se curvó detrás de su cuello. Y luego la besó. Esta vez no fue una pregunta. No fue un susurro. Fue una declaración. Una respuesta a su apuesta. Sus bocas se encontraron, firmes y carnosas, y el calor se elevó entre ellos. Ella jadeó, y él aprovechó la oportunidad, ladeando la cabeza y profundizando el beso, separando sus labios con la lengua. Sus manos se apretaron contra su pecho, inseguras, como si no hubiera esperado el cambio. Entonces se enredaron en el cuello de su armadura. Jaune la apoyó contra la pared. Suavemente. Su mano se deslizó hasta la curva de su cadera. Se apretó contra ella, no para abrumarla, sino para recordarle que estaba allí. Que era real. Que esto no era un sueño que tenía que perder de nuevo. Cuando finalmente se separaron, un hilo de saliva quedó atrapado entre ellos, reflejado por la luz del sol. La cara de Pirra estaba roja. De color rojo intenso. No solo estaba sonrojada. Estaba nerviosa. Sin aliento. Sus labios se entreabrieron, inseguros. Su pecho subía y bajaba con jadeos cortos e inseguros. Y ella lo miró como si acabara de darse cuenta de algo peligroso. Que ella quería esto. Que lo había deseado desde hacía mucho tiempo. Pero la realidad la había alcanzado, y ahora ella estaba, tímido. Fue adorable. Jaune inclinó la cabeza y una lenta sonrisa tiró de la comisura de su boca. «Tú pediste esto», dijo bromeando. Ella gimió, pero fue más bien un gemido. Apartó la mirada, intentando esconder la cara en el hueco de su hombro. «No quise decir eso, sí, lo hiciste. Tal vez lo hice. Lo sabía. No te burles de mí. No me atrevería». Ella lo miró a través de sus pestañas. «¿Te estás burlando de mí?» «Un poco», admitió. Le dio una suave palmada en el pecho. Luego apoyó la mano allí. Sus dedos se curvaron contra la cálida armadura, presionando ligeramente las uñas contra el metal. Él no se movió. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante nuevamente, rozando su mejilla con los nudillos. Y cuando la besó de nuevo, más lento esta vez, más suave, sintió que ella se derretía. Este no fue el beso de la desesperación en el campo de batalla. Este no fue el calor robado antes de una última batalla. Esta era Pirra Nikos permitiéndose finalmente dejar de esperar. Dejar de dudar. Elegir. Y Jaune la besó como si estuviera haciendo un voto. Que no importaba lo que viniera después, él se quedaría. Cuando finalmente se separaron de nuevo, ella se quedó en silencio. Y él también lo era. Pirra apoyó la cabeza en su pecho, con los brazos alrededor de su espalda. La mano de él le acarició el cabello, lenta y firmemente. «No sabía si te volvería a ver», murmuró. «No sabía si volvería a ser yo», respondió. En el lugar en el que estaba, podría haber salido de allí, diferente. Ella lo miró. «Pero tú sí lo eres. Gracias a ti». «No», negó con la cabeza. «Lo hiciste tú mismo. Nos vamos de aquí». Jaune asintió. Encontraron el lugar más cercano. Una vieja sala de estar cerca de los dormitorios. Arena oscura y medio abandonada se aferraba a las esquinas, los cojines estaban desgastados, pero la puerta se cerró tras ellos con un clic sólido. Se hizo el silencio. Lo justo. Jaune se dejó caer en el sofá, su armadura gimiendo con él, el cansancio pesado pero olvidado. Pirra le siguió un segundo después. Ella no se sentó a su lado. Ella se subió a su regazo. Una pierna se curvó sobre su muslo. Sus brazos se apretaron alrededor de sus hombros, como si se anclaran. Su peso se posó sobre él lenta y cautelosamente, como si no pudiera creer que le permitieran hacer esto. Su cuerpo se acurrucó cerca, su frente se apoyó brevemente contra su cuello. Y entonces sus labios encontraron los de él otra vez. Más suave esta vez. Menos calor. Más deseo. Como si estuviera memorizando la forma de él, su boca, el roce de su barba a lo largo de su mejilla, la respiración entrecortada de él cuando ella se inclinó un poco más. Jaune no lo cuestionó. Él no bromeó. Él simplemente le devolvió el beso. Una mano subió a su espalda baja, la otra recorrió su muslo. Sin posesividad. Sin prisa. Fue reverente. Pirra se apartó un poco. Sus ojos se abrieron de golpe, con los párpados pesados y aturdidos. Su voz se quebró, suave y entrecortada. «Te extrañé». «Estoy aquí», dijo Jaune simplemente. «Lo noto». Sus labios se curvaron. «Eres muy cálida. Y me dejas sentarme encima como si fuera un gato enorme. No eres tan pesado».
Eso no fue una negación. Él sonrió. No. Ella resopló, hundiendo la nariz en el costado de su cuello. No me estás ayudando. Estoy tratando de no reír. No lo hagas. Arruinarás el momento. Pensé que era el momento. Sus dedos se apretaron alrededor de su cuello. Cállate. Él besó el costado de su cabeza. Y entonces Pirra volvió a hacer algo peligroso. Ella lo miró y, por primera vez, Jaune se dio cuenta de que no estaba simplemente nerviosa o cariñosa. Ella estaba hambrienta. Para tocar. Para aclarar. Para obtener respuestas que nunca había obtenido porque la guerra nunca se detuvo lo suficiente como para dárselas. ¿Sabes?, susurró con la voz un poco temblorosa, creí que me había enamorado de un granjero mistral feroz y dulce. Jaune parpadeó. Pero entonces resultaste ser esto. Sus manos se deslizaron por los bordes de su armadura, rozando con las yemas de los dedos el contacto del acero con la tela. Un caballero. Un cuento de hadas. Todos han contado historias sobre el caballero oxidado durante generaciones, y de alguna manera, eres tú. Sus dedos jugueteaban con una hebilla suelta cerca de su hombro. No la soltaba. Ni un poquito. ¡Qué miedo!, dijo con tono fingido y sombrío. ¿Te das cuenta de lo mucho que eso le hace a la autoestima de una chica? Jaune abrió la boca. Ella lo besó otra vez, solo una vez, para callarlo. Estuviste bien, murmuró. Pensé que solo te esforzabas. Pero ahora lo entiendo. La forma en que te mueves. ¿Cómo luchas? Eso no fue solo entrenamiento. Fue tiempo, ¿no? Jaune tragó saliva. Sí. Pirra asintió. Sus labios rozaron su mandíbula mientras hablaba, con una lenta sonrisa dibujándose en su voz. ¿Y qué eres entonces? ¿Alguna vez fuiste solo un granjero? ¿O siempre has sido el caballero oxidado? Creo, empezó Jaune, pero hizo una pausa. Ambas. Ella arqueó una ceja. Muy misterioso. En serio. Yo era él antes de saber siquiera lo que eso significaba. Solo me convertí en el caballero oxidado porque tenía que hacerlo. No lo pedí. Pirra ladeó la cabeza, con la mejilla aún pegada a la suya. No eres, como Oz, ¿verdad? Negó con la cabeza lentamente. No lo creo. No me siento como él. No son ciclos, ni visiones, ni tonterías de reencarnaciones raras. Sigo siendo yo. Pirra se tocó la mandíbula. Más rudo, más sabio, más ardiente. Bromeó ella, con voz ligera y cantarina. Lo dijiste tú. No yo. No te hagas el chulo, le advirtió, dándole un codazo en el pecho. Todavía no sé si estoy enfadada contigo. ¿Por qué? Por volver en una montaña fresca. Jaune se rió en voz baja y por un momento se abrazaron. Su mano volvió a acariciar su cabello, lenta y deliberadamente. ¿Te importa? Preguntó finalmente. Lo del tiempo. Lo del caballero. Pirra guardó silencio un momento. Luego se encogió de hombros, acurrucándose contra él con más fuerza. No. En realidad no. Levantó la cabeza de nuevo para mirarlo. Sus mejillas aún estaban rojas, con el pelo enredado por sus propias manos. Me importa que hayas vuelto, dijo en voz baja. Basta. Prefiero el Jaune Arc con el que luché, no el cuento de hadas. Y luego, ella lo besó otra vez. Esta vez con todo el cariño que no sabía cómo expresar. Una profunda y sincera presión de su boca contra la de él. Sus brazos lo acercaron más, las piernas se cerraron, el torso pegado a su pecho. Como si estuviera intentando marcarlo. Para reclamar algo. Jaune respondió con la misma amabilidad, deslizando las manos hacia su cintura y rozando los bordes de su túnica con los pulgares. La besó más profundamente esta vez, dejándose llevar por el momento, dejando que su aliento se convirtiera en el suyo, dejando que el peso de la batalla, la armadura y los problemas que se avecinaban se desvanecieran. Sus caderas se movieron ligeramente en su regazo, presionándolo sin pensar. El movimiento envió una descarga de calor a través de él, real, arraigado, crudo. Pirra no se detuvo. Al principio parecía tímida, sí, pero cada beso la llenaba de confianza. Una inclinación provocativa de su cabeza. Un tirón lento de su labio inferior. Un leve zumbido en su garganta cuando sus manos se deslizaron bajo el dobladillo de su camisa y encontraron piel. Ella se apartó lo suficiente para susurrar, sin aliento. ¿Aún no te burlas de mí? Nunca. Mentiroso. Le besó la comisura de los labios. Me gusta esta faceta tuya. Ella parpadeó. ¿De qué lado? El pegajoso. No soy pegajosa. Estás envuelto a mi alrededor. Estoy afirmando mi dominio. Estás sentado sobre mí.
Eso es un movimiento de poder. Jaune rió entre dientes. Te extrañé. Lo sé. Y aún así, ella no se movió. No retrocedió. En todo caso, lo abrazó más fuerte. Sus labios rozaron su cuello esta vez, dejando besos lentos e inseguros justo debajo de su oreja. Él se estremeció. Ella sonrió. Pirra, murmuró, mitad advertencia, mitad oración. No estoy haciendo nada. Lo estás haciendo todo. Ella ladeó la cabeza, con ojos brillantes y juguetones, completamente enamorada. Bueno, dijo. Prometiste quedarte. No me parece. Lo permitiste. Entonces acéptalo. La respiración de Pirra se entrecortó ligeramente al inclinarse de nuevo. Sus labios rozaron los de Jaune una sola vez, y luego se deslizaron hacia su mejilla. Sus dedos se flexionaron contra su pecho, y un escalofrío familiar la recorrió. Entonces, él lo sintió. Un zumbido sutil en el aire. El metal crujió. El suave sonido de la tensión liberándose resonó por toda la habitación. La cerradura de la puerta que estaba detrás de ellos giró. No hizo mucho ruido. No fue brusco. Solo, lo suficiente. Jaune parpadeó, sobresaltado, pero Pirra ni siquiera miró hacia atrás. Su semblante brilló tenuemente alrededor de las yemas de sus dedos mientras dejaba caer los brazos a los costados. Los cierres de su armadura se movieron y luego se desengancharon uno a uno con suaves clics. El bronce y el rojo de su equipo se movieron, se separaron y flotaron levemente antes de posarse suavemente en el suelo junto a ellos. Jaune abrió la boca para hablar, pero entonces sintió que su propia armadura se aflojaba. Sus hombros se movieron involuntariamente mientras el blindaje se desprendía, levantado en pedazos por esa misma fuerza de polaridad y precisión. Ella no lo forzó. Solo deliberado. Ahora solo quedaban sus camisetas interiores, de tela suave, húmedas por el calor de la habitación y sus propios latidos acelerados. Los ojos de Pirra no se apartaron de los suyos. Su expresión era indescifrable, entre nerviosa y decidida. Pero ella no temblaba. Ella quería esto. Aún así, Jaune respiró con cuidado, sin acercarla aún más. ¿Está seguro? Fue apenas un susurro. Una pregunta sincera, incluso ahora. Una oportunidad más para decir que no. La respuesta de Pirra no fueron palabras. Ella lo besó. Más duro que antes. Menos elegante. Casi torpe, la boca demasiado inclinada, la respiración entrecortada, la mano enredándose en su pelo. No era ni práctica ni refinada. Pero era real. Lo besó con sinceridad. Como si hubiera estado conteniendo ese beso desde el momento en que lo vio por primera vez en el campo de batalla. Como si temiera que desapareciera si no lo hacía. Y amarillo, Jaune dejó de pensar. La envolvió con sus brazos alrededor de la cintura y dejó que el resto del mundo se alejara mientras la empujaba hacia abajo. Todo lo demás, la guerra, el peso, el ruido, todo se desvaneció. Solo había esto. Solo ella. Capítulo 107. La habitación estaba en silencio. La suave luz de la mañana se filtraba por las altas lamas de las ventanas, pintando tenues líneas doradas sobre el suelo. El polvo danzaba en la luz. En algún lugar del exterior, los pájaros piaban cautelosamente más allá de los muros de piedra de la Academia Shade. Bajo una fina manta, Jaune yacía inmóvil, con un brazo colgando perezosamente alrededor de la figura acurrucada contra él. La respiración de Pirra era suave contra su pecho, su cabello era un delicado revoltijo sobre su piel. Sus dedos descansaban sobre su corazón, sus piernas se enredaban con las de él bajo las sábanas. Ella no habló. Ella no necesitaba hacerlo. Jaune exhaló, largo y lento. Miró hacia abajo. Y quizás se demoró demasiado tiempo. Estudió descaradamente los contornos bajo la manta, el calor presionado contra él, el roce de su piel pecosa, el suave subir y bajar de su respiración. Entonces se oyó una voz. Somnolienta. Bromeando. ¿Todavía no has terminado?, murmuró Pirra, sin abrir los ojos. Jaune parpadeó. Su mirada se posó en la de ella justo cuando ella abrió un ojo, cuyo ámbar brillaba con picardía. Ella sonrió solo un poco. Al principio no respondió. Simplemente la atrajo más fuerte. Eso le valió un pequeño sonido de sorpresa, mitad jadeo, mitad gemido, mientras sus cuerpos se presionaban más cerca bajo las sábanas. «¡Qué traviesa!», susurró, con la voz cargada de sueño y algo más. Se le sonrojaron las mejillas al decirlo. Él la besó en respuesta. Lentamente, profundo, lo suficiente como para robarle lo que le quedaba de aliento matutino. Cuando él se apartó, ella exhaló.
De verdad, muy travieso, repitió, solo para ponerlo a prueba. Así que la besó otra vez. Pirra rió suavemente, ocultando la cara contra su pecho. Si vuelvo a decir esa palabra, ¿vas a seguir haciéndolo? Solo si lo dices en serio, dijo Jaune con una voz cálida y afectuosa. Ella puso los ojos en blanco, pero no se apartó. En cambio, se acurrucó más cerca, con la frente apoyada sobre su corazón. Tenía la piel enrojecida, caliente por el sol y los recuerdos de la noche anterior. Un poco de sudor aún los cubría, haciendo que las sábanas se pegaran donde probablemente no deberían. Pero ninguno se movió. No por mucho tiempo. Se oían ruidos afuera, botas resonando por los pasillos, gritos lejanos, el zumbido de Bakuo preparándose para otro día de batalla. Pero dentro de esta habitación, envueltos en el pequeño silencio que se habían forjado, Pirra y Jaune simplemente permanecieron inmóviles. Al final, el deber llamó. Pirra fue la primera en cambiar de postura, subiéndose la manta hasta el pecho mientras se incorporaba lentamente. Estiró los brazos e hizo una mueca. Oh, no, ella se miró a sí misma. Chupetones. Hay muchos. Su cuello, su clavícula, aún más abajo. Incluso alrededor de su muslo. Oh, no, susurró de nuevo, con el rostro acalorado. De verdad, Jaune. Parpadeó y luego pareció avergonzado. ¿Puedo arreglar eso? Levantó la mano, dejando que un aura suave brillara alrededor de sus dedos. Pirra lo miró con sospecha. No te atrevas a usar eso si vamos a empezar de nuevo. No lo pensaba, dijo Jaune con inocencia. A menos que me lo pidas. Su rubor se intensificó. Se dio la vuelta, cubriéndose la cabeza con la manta un segundo antes de responder. Tal vez, después de que salvemos el mundo. Prefiero no pelear cojeando y quejándome de mis caderas. Jaune rió entre dientes. Justo. Miró por encima del hombro. Aunque, puede que tu cama no haya sobrevivido a la noche, Pirra siguió su mirada y de inmediato hundió la cara entre las manos. Sábanas por todas partes. Almohadas en el suelo. Uno de los paneles del cabecero se agrietó por el impacto de la armadura de alguien, probablemente la suya. Ella gimió. Acabo de comprar ese colchón, Jaune, sabiamente, decidió no hacer comentarios. Salió de debajo de la manta y se puso de pie, estirando la espalda con un leve chasquido. Luego se dirigió a la ducha de la esquina, se quitó lo poco que le quedaba de ropa y abrió la vieja tubería de Bakuan. El agua chisporroteó y luego se precipitó sobre él, lavando el sudor y la arena de la batalla, y de la noche. Para cuando salió y empezó a ponerse la armadura pieza por pieza, Pirra ya había hecho flotar su ropa por la habitación usando su semblanza, y cada pieza levitaba en sus brazos como una suave nube roja y bronce. Se levantó con cuidado, haciendo una mueca al tocar el suelo, y se dirigió descalza al baño. Ella miró por encima del hombro, sus mejillas todavía estaban rojas. No mirar. Jaune sonrió con suficiencia. No me atrevería. Un minuto después, regresó el sonido del agua corriendo, junto con el leve repiqueteo de hebillas y cierres al ajustarse. Salió con un aspecto más fresco, con el cabello aún húmedo y las mejillas sonrojadas, pero más tranquila. Su armadura encajó pieza por pieza, recuperando su inmaculada apariencia habitual, aunque un poco más suelta en las caderas que el día anterior. Jaune se puso el casco. Pirra se quedó mirando la puerta. Y frunció el ceño. ¿Amarillo? ¿Sí? Creo que doblé la puerta anoche. Parpadeó. Oh. Levantó una mano, enfocó su semblanza y, con un suave movimiento de fuerza magnética, la cerradura deformada se enderezó y el pestillo se despegó. La puerta se abrió con un clic. Ambos lo miraron fijamente. Luego, sin decir palabra, salieron juntos. Sus cascos permanecieron puestos. Por si acaso alguien miró demasiado de cerca. O notó la cojera en el paso de Pirra. O la más leve sonrisa tirando de los labios de Jaune. De cualquier manera, caminaron por el pasillo, uno al lado del otro. Y detrás de ellos, la puerta se cerró con un clic. El pasillo exterior estaba en silencio, salvo por el lejano murmullo de la ciudad que cobraba vida. No es que Bakuo dejara de ser ruidoso, sobre todo después de los ataques. Pirra y Jaune se movían con cuidado, uno al lado del otro, intentando mantener la compostura a pesar del evidente intento de evitar el contacto visual. Llegaron a un patio unos minutos después. El sol del desierto aún estaba alto en el cielo, proyectando un baño dorado sobre el suelo de arenisca, y la brisa traía el calor justo para recordarles que se trataba de Bakuo. Y allí, cerca del borde de la plataforma, la vieron. Centavo.
flotando a escasos centímetros del suelo, con las botas casi rozando el suelo, los brazos alrededor del cuello del Jabberwocker, no, el jacalope, cuya radiante pelusa blanca prácticamente brillaba a la luz. Sus enormes astas doradas se alzaban como una corona, con la cabeza baja, inmóvil. La criatura tenía los ojos cerrados en lo que parecía una pacífica paciencia, como resignada al abrazo de cuerpo entero de Penny. No me apretaba con fuerza. Solo, se aferraba. Su mejilla reposaba sobre su pelaje increíblemente esponjoso, con el ceño fruncido en una mezcla de deleite y frustración existencial. Su expresión parecía la de alguien atrapado en el escaparate de una pastelería, viendo pasteles que no podía comer. Ha estado así durante horas, susurró un cazador que pasaba, tratando de no reír mientras seguía adelante. Penny no reaccionó. Ella todavía estaba sumida en pensamientos profundos y trágicos. Y luego ella habló. He realizado 7 simulaciones de diagnóstico distintas, murmuró, con la frente pegada al pelaje. He contrastado todos los informes conocidos sobre la suavidad animal. Y aún así, su voz se quebró ligeramente. No puedo sentirlo. Pirra parpadeó. Jaune levantó una ceja. Entonces Penny se giró, los vio acercándose y se iluminó de inmediato. Ella flotó hacia ellos con un alegre y pequeño movimiento, con los brazos aún abiertos después de abrazar al jacalope. Buenos días, amigos, dijo con alegre entusiasmo. Buenos días, respondió Jaune con cautela. Pirra hizo un gesto cortés, aunque algo nervioso. Penny sonrió radiante. Me di cuenta de que salieron de la misma habitación. Pirra se congeló. El alma de Jaune casi abandonó su cuerpo. Y estadísticamente hablando, continuó Penny con inocencia, si no se usó ningún método anticonceptivo, el riesgo de fertilización en un plazo de 36 horas puede ser tan alto como. Pirra emitió un pequeño sonido chirriante y se lanzó hacia adelante, tapándole la boca a Penny con ambas manos. MMPH. Penny parpadeó, elevándose unos centímetros más sorprendida. Ni una palabra, susurró Pirra, con el rostro enrojecido bajo el yelmo. Hubo una pausa. Entonces Penny extendió lentamente la mano y apartó las manos de Pirra, con los ojos muy abiertos. Oh, dijo en voz baja. Ah, lo entiendo. Lo siento mucho. No volveré a mencionarlo. Pirra asintió, nerviosa hasta el punto de no poder recuperarse. Jaune, por una vez en su vida, tomó la sabia decisión de no decirle absolutamente nada. Se quedó completamente quieto, con la mirada fija al frente, como si pretendiera ser una estatua. Mientras tanto, Pirra se alisó la armadura, se cepilló el cabello y miró fijamente a lo lejos con la expresión vacía de alguien que intenta reprimir los últimos 10 segundos de su vida. Penny flotó entre ellos nuevamente, sonriendo tímidamente. Me alegro por ustedes dos, añadió en voz más baja. Mucho. Aunque les arruiné el momento. No arruinaste nada, murmuró Pirra, medio mortificada y medio riendo ahora. El jacalope movió una de sus orejas. Entonces, como si nada hubiera sucedido, Penny se volvió hacia él con un suspiro dramático, reanudando su abrazo con renovada intensidad. Todavía no puedo sentir la pelusa, susurró solemnemente. Jaune parpadeó. Luego miró a Pirra. Y por un fugaz segundo, ambos casi estallaron en carcajadas. Cerca de... Porque Penny todavía abrazaba al jacalope con la solemne reverencia de un niño al que le niegan el postre. Y algunas cosas eran demasiado puras para perturbarlas. El momento pasó. Pero no del todo. Jaune y Pirra se quedaron allí un rato más, observando cómo Penny continuaba su cariñoso y ligeramente trágico abrazo al jacalope. Su rostro, tan abierto, tan radiante, estaba teñido de la melancolía de un niño al que se le niega una simple alegría, y Jaune sintió un nudo en el pecho. Miró a Pirra. Ella lo miró. Y por una fracción de segundo, ambos se sintieron increíblemente impuros. No había juicio en los ojos de Penny. Ninguna conciencia de lo que había provocado accidentalmente con su inocencia absoluta. Pero, de alguna manera, eso lo empeoró. Jaune sintió la culpa subirle por la nuca como un viento helado. La yuxtaposición entre la dulce e ingenua chica robot abrazando a una bestia mítica y los recuerdos aún cálidos bajo su armadura lo hizo sentarse, con un peso algo excesivo, en un banco cercano. Pirra se unió a él. Ninguno habló. Ellos simplemente, se sentaron. Una suave brisa agitaba el patio. En algún lugar, un zumbido atlesiano zumbaba perezosamente sobre sus cabezas. Penny permaneció cerca del jacalope, tarareando en voz baja mientras acariciaba su espeso pelaje blanco con exagerado cuidado, casi fingiendo sentirlo.
Luego, con un gesto de la mano despreocupado, casi magnánimo, se volvió hacia ellos. Ya puedes llevarte el conejito grande y esponjoso, dijo amablemente. He decidido que no me lo quedaré. ¡Qué tragedia! Jaune abrió la boca. Luego la cerró. Quiso corregirla. Explicarle, técnicamente, que era un jacalope, no un conejo, y mucho menos grande o peludo. Pero se detuvo. Había algo en su voz demasiado serio para interrumpirlo. Demasiado amable. Gracias, Penny, dijo en cambio. Ella sonrió, dudó y se fue volando. Vámonos antes de que cambie de opinión o Nora quiera abrazar al jacalope. Bueno. Los dos decidieron entonces marcharse antes. Capítulo 108. El viaje a la oficina del director de Shade fue rápido. Demasiado rápido, sinceramente. El movimiento del jacalope era inexplicable, rebotando por tejados y patios de arenisca sin hacer ruido. Se movía tan rápido y con una gracia tan increíble que la mayoría de los presentes en el recinto ni siquiera se dieron cuenta de su paso. Cuando Jaune y Pirra desmontaron en los escalones de la torre superior de la academia, con el cabello alborotado por el viento y las armaduras resonando, ni un solo centinela los había visto acercarse. El director Theodore los recibió en la puerta abierta de su despacho. El aire en el interior era más fresco, ligeramente áspero por el polvo de los filtros viejos, y la habitación aún conservaba el sello de un espacio de trabajo de guerrero. Mapas, armas y un escritorio que, sin duda, había recibido algún que otro golpe a lo largo de su vida. Miró a Jaune una vez, con los ojos penetrantes y la boca torcida en una sonrisa seca y aprobatoria. «Realmente eres el maldito caballero del cuento de hadas», dijo. «Bakuo te debe una». «No lo hice solo», dijo Jaune, dándole una palmadita al jacalope. «Y no estoy aquí para que me des las gracias». Theodore asintió una vez. «Ahora serio. Entonces, ¿por qué estás aquí?» Jaune se hizo a un lado. El jacalope avanzó con paso lento. Sus astas doradas brillaban bajo la luz filtrada, y su pelaje blanco relucía de una limpieza anormal a pesar del polvo. Permanecía inmóvil, observando al director con ojos inteligentes e inescrutables. Y luego, cambió. Su forma se onduló, no en un estallido mágico, sino como la superficie de un agua en calma repentinamente perturbada. Las extremidades se alargaron. La forma se retorció. La suavidad se transformó en agudeza. En cuestión de segundos, el jacalope desapareció. En su lugar estaba el Jabberwalker. Se cernía silenciosamente detrás de Jaune, alto, delgado y terrible, con el cuerpo rayado en violeta y oro, y la expresión oscurecida por aquella máscara pálida y cornuda. Ya no era esponjoso. Ya no era reconfortante. Theodore dio instintivamente medio paso atrás. Pirra se tensó. El Jabberwalker no se movió. Jaune se volvió hacia el director y habló tranquilo y claro. «Esto es lo que temes, Salem. Esto es lo que me siguió fuera del más allá. No lo invoqué. No lo controlé. Solo lo guiaré». La voz de Theodore era baja. «¿Y qué quiere?» «Hacerlo es lo que tiene que hacer», respondió Jaune. «Quiere acabar con esto. Por eso es peligroso». Dio un paso adelante y miró a Theodore directamente a los ojos. «Pero también entiende una cosa. Algo que nadie ha intentado jamás. No quiere matar a Salem. No quiere destruirla». La habitación se sentía más pesada. «Quiere darle lo que ella quiere», dijo Jaune. Hubo silencio. Theodore miró a Jaune y a la criatura. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo Jaune lentamente, «que durante siglos hemos intentado detenerla. Matarla. Sellarla. Luchar contra ella». Hizo un gesto hacia el Jabberwalker, cuyos ojos brillaban levemente detrás de la máscara. «Pero ¿y si la respuesta fuera nunca derrotarla? ¿Y si la respuesta fuera comprenderla?» Pirra parpadeó, sorprendida por la suavidad de su voz. «La certeza. Ha estado persiguiendo a la muerte», dijo Jaune. «Todo este tiempo. Retorciendo el mundo porque no podía morir. Porque los dioses la maldijeron con la inmortalidad, y ella nunca lo quiso». Se volvió hacia Teodoro y luego bajó hacia Pirra. Ella no le teme al dolor. Ni a la pérdida. Tiene miedo de no conseguir lo que quiere. A Pirra se le cortó la respiración. Theodore parecía profundamente inquieto. ¿Y qué dices? Digo que esto, Jaune señaló al Jabberwalker, puede acabar con el ciclo. No matando a Salem. No destruyéndola. Sino ofreciéndole lo que nadie más ha tenido jamás. Tragó saliva. Paz. Liberación. ¿Muerte? Preguntó Pirra en voz baja. Muerte verdadera, respondió Jaune. Una muerte que perdure. La que ha estado rogando, sin siquiera darse cuenta. Theodore se recostó en su silla.
Sus dedos tamborileaban lentamente contra el reposabrazos, un sonido nítido en el silencio. Miró fijamente al Jabberwocker con los ojos entrecerrados. ¿Y confías en ello? Confío en que no mienta, dijo Jaune. No es humano. No quiere ni necesita lo que nosotros necesitamos. Pero eligió seguirme. Eligió venir aquí. Pirra se acercó a Jaune en voz baja. ¿Pero crees que esa es la respuesta correcta? ¿Darle lo que quiere? Jaune la miró. Y asintió. Hemos luchado. Hemos sangrado. Hemos visto morir a demasiada gente. Pero si podemos acabar con esto, acabarlo de verdad sin más muertes, sin quemar otro reino, entonces sí. Creo que vale la pena intentarlo. La mirada de Pirra se posó en él. Luego se desvió hacia el Jabberwocker. Luego volvió a él. Ella no habló. Pero ella tampoco discutió. Theodore finalmente se levantó. Caminó hacia la ventana. Contempló la ciudad. Él exhaló. Luego se volvió hacia ellos con una mirada que no era ni de aprobación ni de duda, sino de cautela. Algo propio de un hombre que había visto demasiados planes fracasar. Entonces espero que tengas razón, dijo. Porque si no, lo sé, dijo Jaune suavemente. El silencio tras las últimas palabras de Jaune fue largo y pesado. Theodore, ahora inmóvil junto a la ventana, contemplando las interminables líneas de arenisca y el calor resplandeciente, con los brazos cruzados sobre el pecho como si estuviera sopesando el peso del mundo y tal vez así fuera. Luego se giró y apretó la mandíbula. Llamaré al equipo Ruby, dijo. Que cree en un portal. Uno que los lleve directo a ella. Pirra se tensó ligeramente al oír esas palabras. Winter también, aunque su rostro permaneció indescifrable. Desde un rincón de la habitación, una voz habló, aguda e interrogativa. ¿Así sin más? Dijo la señorita Rumpole, con los brazos cruzados sobre su figura cuadrada. Salió de entre las sombras. La caja de metal en la que había estado sentada crujió bajo sus botas. ¿Sin plan de repliegue? ¿Sin batallón de reserva? ¿Vamos a enviar a un niño con un cuento de hadas y un monstruo a la guarida del apocalipsis? La mirada de Theodore se dirigió hacia ella. No levantó la voz. Señorita Rumpole, dijo lentamente, ¿cuántas ciudades hemos perdido? Rumpole no respondió. ¿Cuántos refugiados han cruzado esta puerta? ¿Cuántos cazadores han muerto intentando ganar tiempo para una guerra que nunca entendimos? Avanzó, con el eco de sus botas en la sala de piedra. Hemos curado las heridas. Hemos defendido los muros. Pero esto podría ser la única maldita jugada que no hemos intentado. Rumpole entrecerró los ojos. ¿Y si falla? Entonces falla. Theodore se encogió de hombros. Pero al menos finalmente le dimos al corazón. Giró la cabeza hacia Jaune, que estaba quieto junto a Pirra, con el Jabberwocker en silencio detrás de ambos. ¿Tienes confianza? Preguntó Rumpole, en voz más baja. Jaune la miró a los ojos sin dudarlo. Sí. No había orgullo en ello. No había fuego. Solo una tranquila certeza. Entonces su Winter dio un paso adelante, su abrigo blanco ondeó débilmente mientras se movía hacia el centro de la habitación. En el estado actual de Remnant, dijo con voz entrecortada pero tranquila, no podemos permitirnos otra guerra prolongada. Un ataque decisivo, si tiene la más mínima posibilidad de acabar con esto, debe darse. Theodore asintió lentamente. Entonces, está decidido. Miró hacia Jaune, cruzando nuevamente los brazos tras la espalda. ¿Vas solo? Sí. No hubo pausa en la respuesta. Sin duda. Pero Pirra dio un paso adelante antes de que nadie más pudiera hablar. Su armadura tintineó suavemente, con la mano a medio levantar, sin alcanzarlo, no del todo, con los ojos fijos en su rostro. Sus labios se separaron. Pero Jaune sostuvo su mirada. Y ella se quedó congelada. Porque en ese momento no dijo ni una palabra. Él simplemente la miró. Y algo en esa mirada, tranquila, cálida, inquebrantable, le decía todo. Confía en mí. Pirra cerró la boca. Lentamente dejó caer el brazo a su costado. Ella asintió. Una vez. Fue el gesto más duro que jamás había dado. Pero ella lo dio. Porque nunca había confiado más en nadie. Después de usar un dispositivo, el equipo Ruby fue llamado a vacuo. El aire se onduló cuando el portal se abrió y se estabilizó. El equipo Ruby fue el primero en avanzar. ¿Vinieron de una pelea? Ruby, Weiss, Blake y Jan, todos armados, todos agotados. Sus ojos estaban ensombrecidos por la fatiga, la ropa chamuscada en algunos puntos, su aura claramente tensa. Parecían haber pasado por un infierno y apenas habían logrado salir.
Ruby abrió el camino, con el rostro tenso y el dobladillo de su capa desgarrado. Llevaba la guadaña doblada a la espalda, pero su agarre temblaba, como si desconfiara de la calma. Como si acabara de dejar de luchar y no estuviera lista para creer que todo había terminado. Weiss la seguía de cerca, con el cabello blanco plateado recogido en un moño improvisado y una postura un poco más rígida de lo habitual. Aún tenía el estoque en la mano. Blake parecía estar muy desgastado, con el brazo en cabestrillo y las dos espadas envainadas, pero con la mirada atenta. Yang cerraba la marcha, con el pelo suelto y un guante medio abollado. Su habitual ardor se había atenuado, pero no había desaparecido. Su expresión se tensó aún más al ver quién la esperaba. Jaune, suspiró Ruby, parpadeando como para asegurarse de no estar viendo cosas. Estás aquí. Jaune esbozó una pequeña sonrisa torcida. Viva. Más que raro, murmuró Yang. Te perdiste de mucho. Él asintió. Ustedes también. Ruby exhaló temblorosamente y luego se giró hacia Theodore, quien dio un paso adelante desde el borde del patio. Recibimos la llamada, dijo. Pero, no esperábamos esto. Su mirada se dirigió al enorme jacalope de pelaje blanco que descansaba en silencio junto a Jaune. Esa cosa. Ya llegaremos a eso, dijo Theodore. Primero, tu informe. Blake dio un paso adelante. Ya está, dijo simplemente. Cinder se ha ido. ¿Qué? Preguntó Pirra en voz baja, con los ojos muy abiertos. ¿Ella, cómo? Yang respondió. Con la ayuda de Raven Branwen. Hubo una pausa. Luego, una reacción visible de Jaune. Como si por fin recordara. La rabia. La furia. Por un instante regresó, luego desapareció. Como si recordara lo ocurrido con el gremio de granjeros. Su postura se tensó. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. No pronunció el nombre de Raven. No fue necesario. El dolor brilló en sus ojos por un instante. Luego desapareció. Raven Branwen, aclaró Weiss, percibiendo el trasfondo. La madre de Yang. Jaune asintió una vez. Bien. Cinder está muerta, continuó Ruby. Lo confirmamos. No hay aura ni pulso. Nos aseguramos. Jaune no sonrió. Bien. Weiss se cruzó de brazos. ¿Y ahora quieres que abramos un portal a Salem? Correcto, dijo Theodore con voz dura. Nos estamos arriesgando. Y mucho. Pero después de lo que ha visto Bakuo, esto es todo. Weiss frunció el ceño. No hay refuerzos. No hay segundo ataque. Una vez que lo enviemos, estará solo. Lo sé, dijo Jaune. Ya lo he aceptado. Weiss lo miró un buen rato, escrutándolo. Luego suspiró, negando con la cabeza. Estás loco. Me dicen eso muy a menudo. Se giró ligeramente. Por cierto, ¿cómo está Oscar? El rostro de Ruby se suavizó. Está en Vale. Glinda lo acogió después de Atlas. Está a salvo. ¿Y Oz? El silencio era tajante. Blake apartó la mirada. Yang apretó la mandíbula. Weiss respondió. Él ha tomado el control por completo. Oscar se ha vuelto silencioso. Sigue actuando como él mismo. Sigue hablando como Oscar, pero es él, terminó Jaune en voz baja. Weiss asintió con fuerza. Lo siento. Jaune cerró los ojos un instante. Sus nudillos se pusieron blancos, apenas un poco. Pero cuando volvió a levantar la vista, el dolor quedó sepultado bajo la determinación. Ya me lo imaginaba, dijo. Solo esperaba verlo antes. Nadie respondió. Entonces Weiss dio un paso adelante con postura recta. Cuando abramos el portal, dijo, tendremos que cerrarlo inmediatamente. El riesgo es demasiado grande. Si Salem lo detecta, lo hará, convino Jaune. Así que no esperes. En cuanto termine, ciérralo. El grupo salió al patio. Soldados, cazadoras, especialistas, se alineaban en las murallas, armados hasta los dientes. Los cañones de polvo estaban preparados, las aeronaves se cernían sobre ellos, con los motores al ralentí pero calientes. El Jave Valker, aún en su forma de jacalope, se movía silenciosamente junto a Jaune. Sus astas doradas brillaban tenuemente a la luz. El viento en Bakuo se levantó, esparciendo arena por todo el patio. Weiss dio un paso adelante, alzando el bastón. Probablemente siga en su castillo, dijo. En lo profundo de la tierra de la oscuridad. Podemos dejarte justo afuera. Pero llegar hasta ella, esa parte es mía, dijo Jaune. Pirra se acercó. Ella no lo tocó. Todavía no. Pero su presencia era firme y firme. Ella lo miró a los ojos. Nos vemos luego, dijo ella suavemente. Jaune asintió.
Luego montó el jacalope. El bastón se iluminó. El espacio se deformó, ondulándose como una gota de agua que cae en un cristal quieto. El portal se abrió. Sin decir palabra, Jaune empujó su montura hacia adelante. Saltó. Y en el momento en que lo atravesaron, el portal se hizo añicos como un cristal y desapareció en el aire. La tierra de las oscuridades lo saludó en silencio. Una vasta llanura muerta se extendía en todas direcciones. Rocas estériles hendían la tierra como cicatrices antiguas. Cristales de polvo de gravedad sobresalían del suelo como monumentos rotos, latiendo con una tenue luz violeta. El cielo era rojo, profundo y pesado como si nunca hubiera conocido un sol. Charcos de alquitrán negro burbujeaban y se agitaban. De ellos surgió Grimm. Arrastrándose. Deslizándose. Chillando. Decenas al principio. Luego cientos. Y más allá de todo, elevándose sobre un montículo de piedra irregular y cristal, se alzaba el castillo de Salem. Un monolito de obsidiana y vidrio púrpura. Sus ventanas brillaban con la luz parpadeante de las velas. Las agujas se alzaban hacia el cielo como hogaras. El aire a su alrededor se sentía extraño. Pesado. Lento. Como si el tiempo mismo se retorciera allí. Jaune no esperó. Sacó su espada. El jacalope avanzó rugiendo, una mancha dorada y blanca contra el rojo. Grimm surgieron de los costados, de todo tipo, pero la montura los superó con un salto limpio, con sus astas zumbando con silenciosa potencia. La espada de Jaune se balanceó una vez. Una ola de luz dorada atravesó una fila de Grimm, disolviéndolos en humo y polvo. Más agua brotó de los charcos de alquitrán. Él no se detuvo. El castillo estaba enfrente. Y Jaune cabalgó hacia allí. Hacia el final. Capítulo 109. El castillo respiraba oscuridad. Sus salones estaban tallados en obsidiana y cristal violeta dentado, vibrando débilmente con magia antigua y muerta. Las velas titilaban en candelabros de hierro, proyectando sombras en las paredes arqueadas. Cada paso de Jaune resonaba como un desafío, uno que había permanecido sin respuesta durante siglos. Sus botas resonaban contra el suelo pulido, y tras él, el Jabevalquier caminaba en silencio, aún con su disfraz de jacalope, con las orejas moviéndose en el silencio opresivo. Luego, sin fanfarrias, apareció Salem. Salió del otro extremo de la cámara, donde la luz de la luna se filtraba a través de altas ventanas cristalinas que cortaban la penumbra como espadas antiguas. El suave taconeo de sus tacones resonó sobre la piedra, mesurado y lento. Su apariencia había cambiado un poco. Atrás quedó el fluido vestido de sombras arremolinadas. Ahora lucía algo más elegante, entallado y frío. Un vestido negro de manga larga con hombros al descubierto, ceñido a su figura como si hubiera sido tallado en la propia sombra. Un ribete carmesí le recorría el pecho y los costados como sangre derramada en lentas líneas, y 3 franjas oscuras recorrían su falda como recordatorios de guerras pasadas. Puños de hueso le ceñían los brazos. Un broche rojo en forma de cruz brillaba sobre su pecho, sobre la estrecha ventana que dejaba al descubierto su clavícula y la suave curva de su busto. Una capa a juego la seguía, ribeteada en rojo. Gemas carmesí brillaban tenuemente en su cabello pálido, recogido en su habitual moño severo. Era hermosa. Intemporal. Sin embargo, era como el terror encarnado. Y ella ya lo estaba mirando. Sus ojos se entrecerraron, no de rabia sino de curiosidad. Lo presiento, dijo con voz suave y rica como el veneno en el vino. No son los hermanos. Son algo más. Alguien, mayor. Observándote. Jaune no se inmutó. Llama a los Grimm, dijo con calma, y podremos hablar. Te lo prometo, vale la pena. Por un instante, ella no dijo nada. Entonces, con un movimiento de muñeca, las sombras vibraron. Decenas de ojos, perros Grimm, lanceros, siluetas reptantes invisibles, desaparecieron en la oscuridad sin hacer ruido. El silencio volvió. Salem se acercó, con la curiosidad ardiendo tras su mirada entrecerrada. ¿Quién es el dios que envía un caballero a mi casa? Preguntó. Hace mucho que no veo un jacalope. Jaune la miró a los ojos. La madre de los hermanos, dijo. Soy Jaune Ark. Me envió con ella para darte un mensaje. No para castigarte. No para recompensarlos. Está aquí, para corregir su error. Salem hizo una pausa. Entonces ella se rió. Fue repentina y profunda, una risa potente que resonó en el techo abovedado, aguda, divertida pero sin desprecio. Se detuvo solo al ver que él no reaccionaba. Entonces, dijo, has venido a negociar. Jaune asintió una vez. Los ojos de Salem brillaron.
Entonces, por favor, di lo que quieras. Jaune metió la mano en una bolsa que llevaba a un lado y sacó una hoja brillante, roja, dorada, azul y verde, un remolino de lo imposible. Otro regalo del herrero. Lo levantó y sopló. La hoja atrapó el aire, girando suavemente, como un copo de nieve que cae hacia arriba. Se desplazó hacia Salem. Ella no se inmutó. Cuando aterrizó en su palma, algo en su postura se endureció. Un zumbido llenó la cámara, silencioso, armónico, de otro mundo. Sus ojos parpadearon. Su respiración se entrecortó. Y entonces ella vio. Vio la forja del herrero. El taller donde se reconstruían los quebrados, donde fragmentos de historias podían reforjarse para formar algo completo. Y ella vio lo que le habían mostrado a Jaune. Lo que él había elegido. Lo que él le había traído. Salem parpadeó una vez, lentamente, mientras la visión se desvanecía. «¡Qué pintoresco!», murmuró. Una respuesta de cuento de hadas a un error divino. Sus labios se curvaron levemente. «¿Y si me niego, valiente caballero? ¿Y si decido, incluso ahora, exterminarlos a todos? Remanente. Vacuo. Vale. Cada ciudad, cada alma. ¿Y entonces qué?». Jaune meneó la cabeza. El Jabevalker se movió tras él, recuperando su forma más auténtica. Alto, bestial, con rayas de tonos pálidos y violetas. Avanzó, levantando instintivamente su enorme antebrazo frente a Jaune, con las garras listas. No para atacar. Para proteger. La voz de Jaune no vaciló. «Entonces será lo mismo». Él la miró a los ojos. «Perecerás». Las cejas de Salem se levantaron. Entonces volvió a reír. Esta vez, más suave. Casi genuinamente. «Oh, me gustas». Ella giró sobre sus talones. «Ven», dijo. «Tomemos el té». Jaune parpadeó. «¿En serio?». La voz de Salem resonó mientras caminaba. «Viniste a hablar. Así que habla». El salón de té del castillo, si es que podía llamarse así, era una galería de elegancia moribunda. Piedra negra tallada en formas que evocaban calidez. Una lámpara de araña de hierro forjado colgaba encima, con velas chisporroteando en cuencos de cristal. Una mesa circular se alzaba en el centro, con 2 tazas y una tetera de plata que humeaba levemente con un aroma floral y amargo. Salem sirvió el té ella misma. Sus mangas se arrastraban como volutas de sombra. Jaune se sentó frente a ella, con una postura recta y sin apartar los ojos de ella en ningún momento. Ella lo estudió por un largo momento mientras revolvía su propia taza. «Me sorprende que todavía bebas té». Salem no respondió. El Jabevalker permaneció en el borde de la habitación, silencioso, enorme, con los ojos ligeramente brillantes. Salem lo señaló. «Es hermoso, a su manera». «No es un arma», dijo Jaune. Ella inclinó la cabeza. «¿No es así?». «No», dijo Jaune. «Es un regalo. A mí». «A ti», confirmó. «No para destruirte. No para luchar contra ti». Él la miró a los ojos sin pestañear. «Para darte lo que nadie más jamás tendrá». Salem se quedó quieto. «¿Y eso qué es?». La respuesta de Jaune fue simple. «Paz». Sus dedos tocaron la porcelana una vez. «¿Crees que quiero morir?». «Creo que es lo que has deseado durante mucho tiempo», dijo Jaune. «Pero los hermanos te maldijeron con la inmortalidad. Te dejaron en un mundo donde nada tiene sentido, traicionado por los dioses, atormentado por el dolor». Ella miró hacia otro lado por primera vez. «Estás equivocado», dijo ella suavemente. «No», dijo. «Simplemente no quieres admitirlo». Salem no dijo nada durante mucho tiempo. El vapor del té se alzaba entre ellos. Jaune se quedó quieto. El Jabevalker esperó. El silencio los envolvió como un puño. Los dedos de Salem se detuvieron cerca de su taza, pero no bebió. Su mirada había bajado, no en señal de sumisión, sino pensativa. Observó el vapor que emanaba de su té como si éste pudiera mostrarle otro camino. Una verdad secreta oculta en el vapor. «He tenido siglos», dijo finalmente, en voz baja y distante. «Para considerar la paz. Para perseguirla. Y cada vez que la buscaba, algo se rompía bajo mis dedos. El mundo. Yo misma. Los demás». Ella volvió a levantar la vista. Sus ojos eran ilegibles. «Paz es una palabra bonita, Jaune Ark. Pero ¿sabes qué pasa cuando dejo de luchar? Creo que por fin descansas», dijo. «Y quizá, por primera vez, sueñas con algo que no sea dolor». Una pausa. Entonces Salem volvió a reír, pero esta vez fue en voz baja. Más suave. «¿Y si digo que sí, tu pequeña criatura, este regalo, acaba conmigo?». Jaune miró al Jabevalker.
Sus ojos se encontraron con los suyos. Esperando. ¿No te destruye?, dijo. Te libera. Salem arqueó una ceja. ¿A dónde? A su taller, admitió Jaune. Pero no es un castigo. Es una puerta. Ella lo miró fijamente un largo instante, y algo en su expresión cambió. El aplomo permaneció. El poder. Pero su intensidad se atenuó. Parecía cansada, no físicamente, sino en el alma. ¿De verdad lo crees? Sí. ¿Y crees que me lo merezco? Creo que, nadie más intentó preguntarte qué necesitabas, dijo Jaune. Solo intentaron acabar contigo. Como si eso fuera a solucionarlo todo. Silencio. Y entonces Salem hizo algo que Jaune no esperaba. Ella suspiró. Se recostó en la silla, con los dedos sobre el borde de la taza. Sus ojos ya no reflejaban malicia. Solo pesaban siglos. Nunca pensé que el último caballero a mi puerta me pediría que me rindiera, dijo. No así. No es una rendición. Se te está dando una opción. ¿Una elección, eh? Salem cerró los ojos un momento. Extendió la mano hacia el Jabberwocker, lenta y tentativamente. Este avanzó, agachando la cabeza, y ella le colocó la palma suavemente sobre la coronilla. Su respiración se entrecortó. Ni dolor. Ni corrupción. Solo, calidez. El color brilló brevemente en sus ojos, brevemente y fugaz, como el recuerdo de un verano que nunca fue. Entonces ella se puso de pie. Ven, dijo. No haré de esto un drama. Además, ¿qué tengo que perder? Jaune también lo notó. Ella lo contemplaba por curiosidad. Todavía creía que nadie podía deshacerla, pero veía promesa en lo que él ofrecía. Jaune se levantó con ella. No dijo nada. El Jabberwocker lo seguía de cerca, su enorme cuerpo silencioso como la nieve que caía. Caminaron juntos por el largo y oscuro pasillo, pasando junto a estatuas olvidadas, espejos rotos y murales cubiertos de polvo. Salem no dijo nada. Jaune tampoco. No quedaban palabras por decir. Solo el final. Llegaron a la cámara central. Era una alta cúpula, como una catedral, bañada por la luz roja del cielo agrietado. Cristales de polvo de gravedad se alzaban en agujas dentadas. Y en el centro, donde una vez conjuró la destrucción y gobernó en soledad, ella se detuvo. No sé qué vendrá después, susurró. Jaune se puso a su lado. Yo tampoco. Salem se giró. Por si sirve de algo, dudó. Nunca odié a los de tu clase. Simplemente no creíste en nosotros. Esbozó una leve sonrisa. Creí una vez. Ese era el problema. Pero, ella miró al Jabberwocker. Vamos a terminarlo. El Jabberwocker dio un paso adelante. Su forma brilló de nuevo, transformándose del jacálope, de la bestia, en algo a la vez monstruoso y sereno. Sus manos rodearon suavemente a Salem. Sin atar. Sin herir. Solo sosteniendo. Salem cerró los ojos. La habitación se oscureció. La luz brilló en el cuerpo de la criatura, una floración de color y calma. Y luego, Salem se había ido. Ningún cuerpo. Ningún grito. Ninguna fanfarria. Solo silencio. El Jabberwocker giró lentamente la cabeza hacia Jaune. Luego se puso de rodillas. Y se quedó quieto. Jaune se quedó solo en el hueco de la oscura catedral. Ningún Grimm aulló. Ningún monstruo se movió. Solo quedó el silencio. Él tomó aire. Y luego, el mundo respiraba con él. El mundo se derrumbó. No en fuego. No en polvo. Pero en silencio. Y en el espacio más allá de ese silencio, donde no pasaba el tiempo ni permanecía ninguna sombra, ella llegó. Salem abrió los ojos. No con dolor. No con un grito. Solo con un suspiro. Ella estaba parada en un lugar que no existía. No había cielo. Ni suelo. El mundo que la rodeaba no tenía límites. Solo una suave luminiscencia, como la luz que atraviesa el agua, y una sensación de quietud tan absoluta que ahogaba cualquier pensamiento. Se miró. Sus manos estaban limpias. Sin venas negras. Sin carne maldita. Solo piel pálida e intacta. Flexionó los dedos una vez, lentamente. Dijo una voz. Tranquila. Sabia. Salem se giró. La herrera estaba sentada cerca, encaramada en un banco de plata y sombra. Su yunque brillaba suavemente tras ella. Su figura relucía como aceite sobre cristal. No se movía con peso, sino con presencia, una entidad más antigua que el polvo, y sin embargo, de alguna manera gentil y maternal a cada paso. Bienvenido, dijo el herrero. Salem la estudió durante un largo momento. Luego, en voz baja. Así que esto es la muerte.
La herrera ladeó la cabeza. De alguna manera. Salem volvió a mirarse las manos y las flexionó. El Jabberwocker no fue cruel. La mirada del herrero se suavizó. Fue hecho para guiarte. No para castigarte, hijo mío, palmeó el espacio a su lado. Siéntate. Por un momento, Salem no se movió. Entonces, con la misma lentitud que antes reservaba para las cortes reales y los consejos de guerra, dio un paso al frente. Se sentó, con la espalda recta y las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Una reina, incluso ahora. El herrero la estudió. «¿Me preguntas por qué ahora?», dijo ella. Salem no la miró. «Lo sabías». El herrero asintió una vez. «Siempre». «Y esperaste». «Hice». «¿Por qué?». La herrera se recostó ligeramente. Sus ojos no brillaban, pero tampoco la juzgaron. «Porque nadie te preguntó qué querías. Ni una sola vez». «¿De verdad?». «Solo preguntaron qué podían impedirte hacer». Salem se quedó en silencio. «Y cuando intentaron detenerte», dijo el herrero en voz baja, «solo te hicieron más fuerte. Más solitario. Más astuto». «Ya estaba destrozada», murmuró Salem. «Ozma me abandonó. Los dioses me maldijeron. Mis hijos», se le quebró la voz. Tragó saliva. «Y seguí caminando». El herrero no habló. Los dedos de Salem se apretaron. «¿Sabes cuánto he esperado? ¿Cuánto de mí perdí solo intentando ser escuchado?». «Sí». Otro silencio. Los hombros de Salem se hundieron. No por debilidad, sino por rendición. No a un poder superior. Para descansar. «Me ofreció la paz», dijo ella, con una voz apenas más profunda que un susurro. «Ese caballero. Jauneark. Y lo aceptaste». Salem miró la nada que tenían delante. No era desoladora. Simplemente, abierta. «No pensé que pudiera más». La voz del herrero se suavizó aún más. «Todos olvidamos cómo tener esperanza, con el tiempo. Por eso, algo más debe recordar por nosotros». Salem no respondió. Solo, respiró. Lentamente. Con los ojos entrecerrados. Como si aún intentara comprender cómo se sentía su pecho sin que la rabia lo llenara. Se quedó allí sentada mucho tiempo. Minutos. Años. Aquí no importaba. ¿Y el herrero? Ella escuchó. Salem permaneció en silencio. No paralizado. No asustado. Solo, quieto. Por primera vez en incontables vidas, el mundo no le exigía nada. Ningún poder que ejercer. Ninguna guerra que dirigir. Ninguna máscara que usar. Solo silencio. Solo ella. Y en ese silencio, algo viejo empezó a filtrarse. «Lo odiaba», susurró. El herrero no dijo nada. «Odié a Ozma por abandonarme. Por preferir la humanidad a mí. Por volver como mi enemiga. Una y otra vez». Apretó la mandíbula. «Y cada vez que me miraba como si fuera un monstruo, me convertí en uno. Solo para que dejara de fingir». El herrero no estuvo de acuerdo. No perdonó. Simplemente se quedó. Salem había hecho cosas atroces. Reinos e imperios en ruinas. La voz de Salem se quebró. «Les supliqué a los dioses misericordia. Me dieron la eternidad. Les supliqué amor. Me dieron silencio». Volvió a mirarse las manos. Temblaban. «Las maté. A mis hijas. Destruí el mundo. Y aún así», dijo suavemente el herrero, «viniste aquí». Salem parpadeó. Sus ojos brillaban con algo olvidado hacía tiempo. «¿Y qué importa?». El herrero finalmente se volvió hacia ella, no con juicio, sino con la verdad. Porque incluso un corazón roto sabe hacia dónde caer. Salem la miró entonces. Realmente la miró. No como enemigo. No como un dios. Así como, alguien. «¿Crees que puedo ser perdonado?». El herrero sonrió, débil y extrañamente. «No. Y creo que esa es la pregunta equivocada». Salem inclinó la cabeza ligeramente, confundida. «Preguntas si te pueden perdonar», dijo el herrero, como si fuera una puerta con alguien esperando para abrirla. «Pero ¿y si no hay puerta? ¿Y si no hay cerradura?». Ella hizo un gesto hacia ellos. «El perdón no es un regalo que esperas recibir. Es un paso que das solo». Salem bajó la mirada y habló en voz baja. «No sé dónde pisar». «Entonces siéntate un rato más», dijo el herrero. «El mundo puede esperar. Todos tenemos tiempo, muchacha». Y así lo hizo. No hubo gritos. Ni planes. Ni venganza. Ni dioses. Solo un destello de calidez en un lugar fuera del tiempo. Salem, cansada, odiosa y afligida, Salem se permitió respirar. Se dejó detener. El herrero permaneció a su lado. Ella no ofreció respuestas.
Ella simplemente ofreció lo único que Salem nunca recibió realmente. Un lugar para estar. Sin necesidad de tener miedo. Sin necesidad de luchar. Sin necesidad de ganar. Y en ese lugar imposible, una bruja y un herrero estaban sentados en silencio. Y por encima de ellos, alto en ese cielo sin tiempo, algo cambió. Una sola hoja, dorada, azul y suave con los colores del más allá, descendía en espiral desde la nada. Aterrizó en la rodilla de Salem. Ella lo miró durante mucho, mucho tiempo. Y no dijo nada. Salem permaneció inmóvil un buen rato. Su respiración se había calmado, sus hombros se habían relajado. La furia que la había definido durante siglos, una tormenta incesante, se había calmado. No se había ido. Pero ya no gritaba. Simplemente, esperó. El herrero, paciente como siempre, giraba sus manos lentamente. Y en su palma había una pequeña figurita. Tallado toscamente. Sin terminar. Pero con una forma inconfundible como la de Salem. Su figura esbelta, sus manos serenas. La extensión de su cabello. El leve indicio de su capa en las curvas plegadas de la base. No llevaba corona. No llevaba trono. Era solo una mujer. Y el herrero comenzó a trabajar. Levantó una pequeña espada, que brillaba débilmente con la luz de su forja, y comenzó a tallarla con cuidado. Cada caricia era suave. Intencional. No para remodelarla. No borrar lo que ella fue. Pero para entenderla. Para verla claramente. Para despojarse de lo que el mundo le había impuesto. La armadura. La máscara. Las heridas sin sanar. Hasta que lo que quedó no fue un arma. Ni una bruja. Solo Salem. La mujer debajo. Salem no miró. Ella no habló. Ella simplemente había cerrado los ojos. Y descansó. Por primera vez en mucho tiempo. Y en ese silencio, el herrero siguió tallando, y cada rizo de madera o destello de esencia moldeada se desvanecía como recuerdos que ya no se necesitan. Hasta que por fin hubiera algo verdadero. No lo que el mundo la había hecho. Pero lo que nunca le habían permitido ser. No es un monstruo. No es una reina. Solo humano. Y así, Salem durmió para siempre en el cálido abrazo de una forja. Y el herrero trabajó eternamente. Capítulo 110. Las astas doradas del jacalope brillaban bajo el sol del mediodía, proyectando largas sombras moteadas sobre el camino cubierto de hierba. Jaune se sentaba erguido en la parte trasera, con una mano descansando perezosamente sobre el pomo de su espada y la otra agarrando el esponjoso pelaje. Caminaba como si recordara estos caminos mejor que él. Como si el aire mismo le indicara a dónde ir. El camino estaba tranquilo. El tipo de silencio que solo llega después de que pasa la tormenta. Habían pasado días desde que terminó el viaje de Salem. Ni en ruinas. Ni en llamas. Pero en quietud. En paz. La había visto aceptar la oferta con gracia. Jaune se preguntó si la había aceptado por curiosidad, pensando que bien podría intentarlo. Aún. Jaune vagó. No estaba seguro de si debía regresar a Baku o algo así. El mundo no había terminado. No esta vez. Y esa era razón suficiente para respirar. Para ver lo que quedaba. Primero pasó por aldeas más pequeñas. Aldeas excavadas en los pliegues de las colinas de Mistralí. Techos de ladrillo y madera, humo saliendo de las chimeneas. Familias plantando nuevos cultivos, reparando carros, reconstruyendo. No se detenía a menos que lo necesitaran. A veces había hermanos Grimm. Pequeños ahora. Lobos. Reptiles. Sombras menores. Todavía se sentían atraídos por el dolor. Por la ira. Por el miedo. Pero la marea estaba bajando. Se acabaron las oleadas coordinadas. Se acabaron los ejércitos monstruosos. Solo quedaban restos. Y Jaune era muy bueno limpiando restos. Cada vez que salían gruñendo del bosque o arrastrándose por las grietas del camino, se desmontaba del jacalope, espada en mano, escudo en ristre. Sus movimientos eran ensayados. Limpios. Silenciosos. No rugía ni posaba. Simplemente luchaba. Golpeó, defendió, remató y luego siguió cabalgando. Los aldeanos no siempre lo reconocieron. Algunos susurraban, el caballero con la bestia dorada. Pero otros lo llamaban principalmente el caballero oxidado. Él no los corrigió. La campiña de Mistral se extendía ante él. Colinas ondulantes cubiertas de verde y oro. Las lejanas montañas se alzaban altas y grisáceas, cubiertas de niebla en sus cimas. Los pájaros volaban en círculos, y a lo lejos, el murmullo del agua del río sonaba como un viejo amigo. Jaune exhaló largo y lento. No había dormido mucho.
Pero el aire allí se sentía más limpio. Más tranquilo. Se preguntó qué estaría haciendo Pirra ahora. Si habría regresado a Shade o se había quedado para ayudar a eliminar las amenazas restantes. Aún no había enviado noticias. No porque no quisiera. Sino porque una parte de él necesitaba tranquilidad. Necesitaba este espacio. Para comprender lo que significa vivir más allá de un final. Caminar no hacia una batalla final, sino a través del mundo que vino después de ella. Los cascos del Jackalope resonaban suavemente contra el camino al doblar una curva cerca de un lago ancho y cristalino. Los niños jugaban en la orilla, salpicando agua con palitos, fingiendo ser guerreros luchando contra bestias invisibles. Jaune los observó con una suave sonrisa. No necesitaban saber quién era. Hoy no. Se ajustó la correa en el hombro, sintiendo el peso familiar de Croce Amors presionando ligeramente contra su espalda. El viento cambió de dirección, trayendo el aroma a pino de las alturas. Las imponentes montañas de Mistral aguardaban en la distancia, estratificadas como las páginas de un mapa antiguo. Iría allí a continuación. Quizás visitar a Shion. Visitar a los veteranos y contarles que, de alguna manera, tuvo que ayudar al mundo antes de poder volver a su profesión. O tal vez simplemente montar. Pero Jaune no tenía ningún lugar donde ir. Y eso, de alguna manera, se sintió como libertad. El viento se había vuelto más fresco mientras seguían abriéndose paso entre los árboles que coronaban el borde del camino. Las agujas de pino susurraban como viejas canciones. Todavía estaba lejos de casa. No es el campo de batalla. No es la ciudad devastada por la guerra ni los frentes llenos de Grimm. Hogar. La palabra resonó extrañamente en su cabeza. La granja. El que dejó atrás cuando el mundo empezó a desmoronarse. No lo había pensado en detalle hasta ahora, no había tenido espacio en la cabeza para permitirse pensar en ello. Ni cuando el cielo se partía en dos. Ni cuando Atlas cayó. Ni cuando Pirra casi inhaló, lenta y constantemente. Enfocar. ¿Qué quedó? Si los Grimm no hubieran arrasado la zona, la granja seguiría en pie. Probablemente habría maleza en el pasto trasero. El lugar necesitaría una reconstrucción. La cerca también. Tendría que reemplazar la tubería de riego. Y el granero ya crujía cuando se fue. Podía imaginárselo. Claro en su cabeza. El porche con la barandilla desportillada que decía que arreglaría, pero nunca lo hizo. El pequeño campo que solía cultivar a mano cuando su viejo tractor se estropeaba. La lápida bajo una cerca del norte. Cerró los ojos por un momento. Solo para respirar. El granero seguiría en pie. La casa se sentiría igual. Sabía que no debía esperar que quedara intacto. El mundo no había sido benévolo con los lugares desatendidos. Pero tal vez quedara suficiente para empezar de nuevo. Podría conseguir ayuda de las aldeas cercanas. Tal vez ver si el gremio de granjeros había regresado. Contratar obreros. Reparar poco a poco. Plantar algo que le resultara familiar. Algo resistente. Como remolachas. O zanahorias. Dios mío, cómo echaba de menos las zanahorias que no venían rehidratadas y envasadas al vacío. O tal vez volvamos a intentar hacer que la soja funcione. El Jackalope se removió bajo él, moviendo las orejas al ajustar su paso. Jaune le dio una palmadita en el cuello, murmurando gracias. La criatura nunca había hecho preguntas. No las necesitaba. Simplemente lo siguió. Lo guió. Lo protegió. Ahora no lo llevaba a un campo de batalla, sino a un lugar que casi había olvidado que era real. Recuperación. La idea parecía abstracta. Lejana. Pero tal vez ya era hora. Miró las nubes, observándolas flotar sobre los picos que se extendían ante él. Las montañas Mistralí se curvaban hacia el cielo como grandes bestias en reposo, y más allá, al otro lado de caminos sinuosos y senderos olvidados, se extendía una extensión de tierra que antaño cultivaba con sus manos. Quizás otra vez. Jaune se movió ligeramente en la parte trasera de la montura y dejó que sus manos colgaran sueltas. Ya no tenía prisa. Que el viaje sea lento. Que la tierra pase bajo sus pies paso a paso. Él había ganado mucho dinero. Durante semanas, Jaune permaneció en la carretera. Sin una gran misión. Sin estandarte bajo el que marchar. Solo una espada a la espalda, un escudo sobre los hombros y la silenciosa compañía de un Jackalope, que caminaba a su lado como una sombra leal e inquebrantable. Ya no montaba tanto. No todos los días. A veces simplemente caminaba, con las botas polvorientas, la armadura que llevaba debajo se iba desgastando poco a poco por el uso.
Su paso era lento, paciente, constante. En el camino, él ayudó. Un eje de carreta roto a las afueras de un pequeño pueblo. Un campo plagado de antiguas quemaduras de los Grimm. Una familia que extrañó a su hijo tras un viaje de exploración. Jaune encontró al niño escondido en un pozo seco, asustado y destrozado, pero vivo. Nadie lo reconoció de inmediato. El caballero oxidado era una historia, no un hombre. Con su atuendo desgastado y su voz tranquila, Jaune no parecía una leyenda. Solo un cazador, bueno, un granjero que se hacía pasar por uno. A él le gustaba así. Por la noche, escuchaba. Se sentaba con viajeros y comerciantes cerca de fogatas, cabizbajo, bebiendo de cualquier copa que le ofrecieran. Así fue como recibió la noticia. Los hermanos Grimm estaban en decadencia. En todos lados. No habían desaparecido. No habían sido borrados. Pero estaban más débiles. Menos organizados. Sus movimientos eran erráticos ahora, su número disminuía. Los salvajes seguían atacando, pero las hordas interminables que destrozaban ciudades se habían detenido. La gente estaba reconstruyendo. En Vale, los aldeanos se reorganizaban. En Mistral, el comercio se reanudaba lentamente. Corrían rumores de que se estaba planeando un nuevo festival, algo que devolvería la esperanza a las ciudades que últimamente solo habían visto fuego y ceniza. El mundo no había sanado. Aún no. Pero volvía a respirar. Jaune atravesó un valle bajo una tarde y llegó a una posada deteriorada por el clima, escondida tras una hilera de árboles. Dejó que el jacalope descansara en una arboleda cercana, susurrándole la promesa de regresar. No estaba seguro de cómo reaccionarían los lugareños al ver una montura mítica trotando por su jardín delantero. Dentro, la posada estaba tranquila. Segura. Paredes de madera. Vigas agrietadas. Un fuego en la chimenea. Jaune estaba sentado al fondo, escuchando. Más reconstrucción. Agricultores uniéndose para reclamar tierras antiguas. Cazadores formando circuitos de protección de nuevo. Incluso refugiados del Atlas encontrando un lugar entre las aldeas del sur. Albricias. Suficiente para mantenerlo en movimiento. Así que a la mañana siguiente, pagó lo que le correspondía con algunos gravámenes y una rápida reparación de la bomba de un pozo roto en la parte trasera. Luego salió, se echó la mochila al hombro y encontró al jacalope esperando donde lo había dejado. Le rascó entre las astas. Resopló, contento. Y luego siguieron adelante. En silencio. Continuamente. Hacia casa. El viento soplaba suavemente por las colinas, agitando la hierba alta como olas en un mar esmeralda. El cielo estaba despejado sobre las cordilleras de Mistralí, no había una sola nube a la vista, solo aire limpio y abierto y el eco distante del canto de los pájaros. Jaune se encontraba en la cima del camino, contemplando el lugar que una vez había llamado hogar. Ahora no parecía gran cosa. La granja estaba casi invadida por vides y flores silvestres. La vieja cerca estaba casi rota, combada en algunos lugares o completamente ausente. Los campos de soja, antaño hileras impecables y prometedoras, estaban invadidos por la maleza y los cardos. El granero parecía intacto, casi. Aún así, se mantuvo en pie. Eso significaba algo. Jaune respiró lentamente por la nariz. De acuerdo, dijo, pasándose una mano por el pelo, sobreviví a todo eso. Ahora solo tengo que arreglar esto. Como un designio del destino, un crujido resonó en la arboleda cercana. Sus dedos se adelantaron a sus pensamientos. Croce Amors ya estaba medio desenvainada. Luego se detuvo. Se rió entre dientes. El jacalope salió tranquilamente del bosque, con las orejas moviéndose y la mirada suave, con esa mirada tranquila y cómplice que siempre tenía. Jaune negó con la cabeza y envainó la espada, sonriendo. ¿De verdad sabes cómo hacer una entrada triunfal, eh? El jacalope resopló, poco impresionado. Jaune se giró hacia el porche. Los escalones crujieron bajo sus botas. La puerta se abrió con más resistencia de la que recordaba, pero las bisagras aguantaron. El polvo flotaba en el aire, con motas que se filtraban a la luz del sol a través de las contraventanas agrietadas. Olía a madera vieja, a noches largas y a una vida en pausa. Caminó lentamente a través del silencio, dejando que éste se apoderara de él. La chimenea seguía en pie. La mesa no se había movido. Una silla vieja aún tenía el mismo rasguño en el brazo. Jaune se acercó a la repisa y pasó los dedos sobre ella. Hizo una pausa. Luego, con discreta ceremonia, desenganchó a Croce Amors de su espalda y lo apoyó contra la viga de madera. Sus dedos se detuvieron en la empuñadura.
Sus ojos, no. Se dio la vuelta y abrió el armario lateral donde solía guardar su viejo equipo de viaje. Con cuidado, se quitó la armadura, pieza por pieza, apilándola en un rincón. El último guantelete cayó sobre la pila con un ruido sordo. Él giró los hombros. Sentí el cambio de peso. Él era simplemente Jaune Ark. Agricultor. Salió de nuevo al porche, con las mangas arremangadas, entrecerrando los ojos por el sol de la tarde. Los campos estaban revueltos. La puerta del granero colgaba suelta de las bisagras. Algo se había roto en el sótano. Todo necesitaba una reparación. Pero era suyo. Y él todavía estaba aquí. Está bien, murmuró, dirigido únicamente al viento, es hora de hacer esto. Mañana, recorrería el campo. Vería qué sobrevivía, qué necesitaba ser reemplazado y qué cultivos podrían crecer en esa tierra. Revisaría la cerca, excavaría en el granero y probablemente se pasaría el día entero maldiciendo herramientas que había olvidado usar. Pero él lo resolvería. Un paso a la vez. Capítulo 111, fin. Pirra había librado batallas por medio mundo. Había liderado cargas, aniquilado a Grimm, más antiguos que las ciudades, y se había mantenido firme mientras el reino se desmoronaba tras ella. Pero allí, en un puesto de control con su lanza colgada a la espalda y una sola mochila al hombro, se sentía pesada. Habían pasado meses desde que Jaune se fue. Lo último que vio de él fue ese momento en el patio, su figura desapareciendo en un portal de luz tenue, una última mirada por encima del hombro y un gesto de asentimiento que decía confía en mí. Y así fue. Pero cada día, sin noticias, sin novedades, esa confianza empezó a doler. Ella no sabía cómo llamar al dolor en su pecho. Solo que no la dejaba quedarse quieta. Así que no lo hizo. Se quedó y ayudó en Bakuo. Los cazadores siempre escaseaban. Coordinó las líneas de defensa y luchó contra los Grimm. Pero cuando los Grimm dejaron de llegar en enjambres, cuando el cielo empezó a despejarse, supo que no podía esperar más. La pelea había terminado. Pero su búsqueda no lo fue. Argus había cambiado. Aunque había partes de la ciudad que aún necesitaban reconstrucción. La gente caminaba exhausta, pero con cierto orgullo. Se construían nuevos edificios, pero sus recuerdos de infancia aún se pegaban a las piedras como musgo. Las calles olían a sal marina. Los mismos puestos de comida cerca de los muelles. Y el mismo pequeño café, al borde del distrito del mercado, donde su madre solía esperar después de los torneos, aún intacto. Allí fue donde Pirra la encontró. Su madre lo era. En cuanto se giró y vio a su hija, la distancia entre ellas se desvaneció. Se abrazaron en silencio, con esa calidez que solo una familia podía compartir. Apretada, sin palabras, llena de todo lo que nunca dijeron, pero que siempre supieron. «Estás más delgada», dijo finalmente su madre, mientras quitaba el polvo de la mejilla de Pirra. «Eres más gentil», respondió Pirra con una pequeña risa. Se sentaron. Hablaron. Se pusieron al día. Su madre quería saber de las batallas, pero Pirra solo le dio fragmentos. Habló de las victorias, del trabajo en equipo. Omitió la parte en la que casi murió más veces de las que podía contar. Y no mencionó a Jaune. Eso lo dejaría para después. Lo arrastraría de vuelta a esta ciudad y luego cenaríamos. «Voy a por alguien», dijo en voz baja. «Alguien importante». Su madre la miró. No con desaprobación. Solo, sabiendo. «Parece que te hace sonreír más de lo que lo he visto en años», dijo su madre. Pirra agachó la cabeza. «Ve a buscarlo», dijo su madre, con una dulzura inesperada en la voz. «Y cuando lo encuentres, dile que quiero planes para cenar». Pirra se atragantó con una risa, asintió y sostuvo la mano de su madre un poco más antes de irse. El sendero era viejo. Pero no frío. Ya había rastreado a Grimm antes. No a personas. Aún así, encontró el camino. Un mensajero de suministros mencionó su paso por allí, algo sobre astas doradas y un sendero de montaña. Un explorador cerca de Mistral juró haber visto a un hombre con armadura blanca dándole zanahorias a un jacalope cerca del arroyo. Y finalmente, Pirra se encontró caminando hacia el gremio de granjeros en un pueblo justo debajo de las colinas. Era un lugar bajo, con paredes de piedra, con grandes carretas en la entrada y un intenso olor a tierra y grano fresco. La gente la miraba con curiosidad al entrar, probablemente por la lanza y porque aún era famosa. Dentro, el maestro del gremio era un hombre mayor con una prótesis. Se llamaba Ocre. La observó detenidamente y le ofreció un vaso de agua sin preguntarle por qué había venido. No necesitó decirle el nombre de Jaune. Solo lo describió.
Okra rió entre dientes, en voz baja y sorprendido. Ark ha vuelto, sí. Lleva semanas escondido en esa maldita colina. Recuperó la tierra de la maleza. Y también desmanteló un nido entero de colmillos de jabalí él solo. Me alegra tenerlo por aquí. ¿Dónde? Preguntó Pirra, con su voz apenas por encima de un susurro. Okra le entregó un mapa marcado. Sigue la cresta norte. Verás una cerca rota. Es imposible perderla. Probablemente esté arreglando su granja. Pirra se inclinó en agradecimiento. Okra simplemente la despidió con un gesto. El sendero que conducía a la granja de Jaune serpenteaba entre suaves colinas y arboledas silvestres, un contraste con los campos de batalla a los que Pirra se había acostumbrado. El cielo era de un azul suave, con nubes que se movían lenta y perezosamente en la calidez de una mañana de Mistralí. Los pájaros cantaban. Los insectos zumbaban. Y más adelante, erguida y orgullosa entre las zarzas y la hierba silvestre, estaba la granja. Pirra disminuyó la velocidad en la cima del camino y levantó la mano para apartar de su rostro el cabello rojo alborotado por el viento. Ella no esperaba que fuera tan grande. La casa de campo, por sí sola, tenía 2 pisos de madera desgastada pero sólida. Su pintura blanca, desteñida hacía tiempo, se había convertido en algo encantador y desteñido por el sol. Una chimenea sobresalía de un lado, y un tenue humo aún se elevaba en el aire. Alguien la había construido para que durara. Sus ojos se posaron en el marco arqueado sobre el camino principal. Granja Renkin. Las letras eran viejas pero legibles. Debajo, medio apoyado contra el poste, había un letrero de madera nuevo, con la pintura aún sin secar. Granja Ark. Ella no entrecerró los ojos para leerlo. Ella sonrió en cambio. Un invernadero se alzaba junto al camino principal. Sus cristales estaban manchados por la suciedad y el paso del tiempo, pero la mayoría aún se conservaban. Detrás de la casa, la tierra se extendía hacia campos suaves, cubiertos de maleza y vegetación silvestre, pero claramente tierra cultivada en el pasado. Surcos aún marcaban la tierra en algunos lugares, medio devorados por la naturaleza. Había señales de vida en todas partes. Se había reconstruido un gallinero. La cerca que rodeaba el potrero oeste parecía reciente. Canales de agua atravesaban la tierra. Un rastro de tablones de madera frescos, como migas de pan, conducía a una vieja tubería de riego medio expuesta bajo una lona. Y cerca de allí, maldiciendo en voz baja y medio sumergido en una zanja poco profunda, estaba Jaune. Pirra inclinó la cabeza y observó. Estaba sin camisa, cubierto de sudor, con un brazo hundido en la tubería oxidada, intentando aflojar algo con unos alicates medio doblados. Murmuraba algo sobre la acumulación de sedimentos, y el hecho de que realmente hubiera estudiado todo eso la hizo sonreír más de lo debido. El sol estaba a sus espaldas, reflejando el oro en sus hombros y en los bordes húmedos de su cabello. Aún no la había notado. Solo disfrutaba del espectáculo. Entonces Pirra dio un paso adelante, suave como un susurro, deteniéndose a solo unos metros detrás de él. ¿Trabajas duro o apenas trabajas, caballero oxidado?, dijo ella, dulce y burlona. El resultado fue inmediato y glorioso. Jaune se sacudió tan violentamente que se golpeó la cabeza contra el interior de la tubería, se tambaleó hacia atrás, resbaló en el barro y aterrizó de espaldas con un ruido húmedo, agitándose los brazos como un gato asustado. Pirra parpadeó. Entonces estalló en risas. Jaune gimió desde el suelo, con los ojos cerrados. No activó su aura. ¡Ay! Pirra se inclinó sobre él, con las manos sobre las rodillas, sonriendo. Hola a ti también. Abrió un ojo, la vio y parpadeó. Su voz salió ronca. Pirra. Ella se arrodilló a su lado, con mechones de pelo rojo rozándole la mejilla. En carne y hueso. Jaune parecía no poder decidir si sonreír o entrar en pánico. ¿Tú, cómo te fue? ¿Qué haces aquí? Pirra se encogió de hombros con inocencia. Oí rumores sobre un cuento de hadas que andaba por ahí con un jacalope. Pensé en comprobar si era cierto. Jaune se incorporó lentamente, cubierto de barro de los hombros para abajo. Podrías haber enviado una carta o un mensaje. Podría haberlo hecho. Sonrió con sorna. Pero ya sabes cómo es. El CCT sigue sin solucionarse. Sí, murmuró, intentando limpiarse el barro del pecho. Por fin le estaba ganando a esa tubería. Claro, dijo Pirra, ayudándolo a ponerse de pie de un tirón fuerte. Su mano se detuvo sobre la de él solo un segundo más de lo necesario. Este lugar es hermoso. Volverá, dijo, sacándose el barro de las piernas. Tarde o temprano. Volvió a mirar a su alrededor. Ya has hecho mucho.
Jaune se encogió de hombros. Me ayuda que nada intente matarme, para variar. Y al Javer le gusta cavar. ¿Aún la tienes? Señaló hacia el granero. Tiene forma de jacalope. Está durmiendo. Come como un caballo y medio. Me arruinaré con ella cerca. Pirra siguió el gesto y luego sonrió nuevamente. Pensé que estarías al otro lado del mundo, dijo Jaune tras una pausa. No pensé que vendrías a buscarme. Esperé, dijo, frotándose las manos. Pero esperar solo funciona cuando hay una puerta a la que llamar. Estás aquí ahora. Soy. Se quedaron en silencio por un momento, la brisa tirando suavemente de su capa, alborotando su cabello. Entonces Pirra ladeó la cabeza. ¿Vas a enseñarme los alrededores o tengo que asustarte muchísimo? Jaune rió, cálida y sincera, todavía un poco tímida. Está bien, está bien. Jaune guió a Pirra por un estrecho sendero de tierra. Sus botas dejaban suaves huellas en la tierra. Ahora se movía con una confianza natural, menos como un cazador, más como un hombre que por fin se sentía en casa. Esto solía ser soja, dijo, señalando un terreno abierto. Tomará un tiempo, pero estoy pensando en rotar algunos cultivos. El sistema de agua corre por debajo de esa cresta. En cuanto lo repare y vuelva a fluir, tendremos riego. ¿Nosotros? Preguntó Pirra juguetonamente. Jaune parpadeó y se rascó la nuca. Quiero decir, yo, ella se rió. Tranquilo. Estoy bromeando. Él se sonrojó y le hizo un gesto para que avanzara. Pasaron junto al gallinero, donde unas gallinas cloqueaban perezosamente al sol. Jaune se arrodilló para rellenar el comedero, y una gallina particularmente valiente intentó picotearle la bota. La miró. Esa es una amenaza. Está tramando algo. Pirra se cruzó de brazos, divertida. Quizás solo quiere tu atención. No es que necesite más gente compitiendo por eso, murmuró. Ella sonrió. A continuación estaba el invernadero, donde la luz del sol se filtraba a través de un cristal medio limpio. Dentro, crecían pequeños cultivos iniciales, hierbas aromáticas, tomates y algunas fresas. Olía a vida y paciencia. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Pirra suavemente. Jaune asintió. Empecé despacio. Conseguí semillas del gremio. Arreglé la tierra. El Javer me ayudó a quitar la maleza. Pirra se inclinó y rozó suavemente con los dedos una hojita. Es preciosa. Pasaron junto a la casa, vieja pero limpia, recién reforzada, y subieron una pequeña cuesta hasta un claro cercado con vistas a todo el valle. El granero se alzaba tras ellos, y el mundo se extendía en todas direcciones. Jaune se detuvo y miró hacia afuera. Este era mi hogar, dijo casi para sí mismo. Antes de todo. Se volvió hacia ella. Quiero que vuelva a ser algo especial. Pirra estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y la mirada dulce. El viento le tiraba suavemente del cinturón. Ya lo es, dijo. Se quedaron allí un rato. Las nubes se dispersaron. Las sombras se alargaron. El aroma a tierra cálida y flores silvestres llenó el aire. Entonces Pirra se volvió hacia él y una sonrisa silenciosa se dibujó en sus labios. Parece que el granjero Jaune ha vuelto a tener una granja. Jaune sonrió. Supongo que sí. Entonces, ¿café? Pirra asintió y lo siguió al interior de la casa. Fue un nuevo comienzo.